Buenos días, queridas estudiantes. Las saludo fraternalmente con un gran abrazo y deseando que se encuentren muy bien. Esta clase vamos a continuar con la materia de la semana pasada, que son los patrones numéricos. En matemática es súper importante la práctica, ¿cierto? Es la forma que tenemos para poder estudiar y fijar los aprendizajes. Entonces, en esta clase vamos a practicar todo lo que se refiere a patrones numéricos. Entonces, partimos abriendo nuestro libro, el texto del estudiante, en la página 108. Ahí aparecen bastantes actividades, así que las vamos a ir desarrollando. En la número 1 dice, encierra un patrón y dibuja los 4 términos que siguen en cada secuencia, ¿ya? Y ahí tenemos 3 secuencias, así que usted tiene que encerrar la secuencia y luego dibujar 4 más que siguen en cada secuencia. La número 2 dice que tiene que crear en su cuaderno una secuencia utilizando las 3 figuras, el triángulo, el rectángulo y la circunferencia. Luego está el número 3 y dice, escribe los 5 términos que continúan cada secuencia según el patrón encerrado en cada caso. ¿No es cierto? Ahí la letra A tiene el patrón 3, 5, 7, así que usted tiene que continuar escribiendo lo que sigue de acuerdo al patrón 3, 5, 7. Y lo mismo la letra B, que dice 5, 5, 1. Ese es el patrón, así que usted después tiene que repetir. En la número 4, tiene que crear un patrón en el cuaderno con los números de las tarjetas, considerando que el patrón debe estar formado por 5 dígitos. Por ejemplo, 30553. ¿Ve? Ahí hay 5 dígitos. Entonces usted tiene que crear un patrón usando esos dígitos. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Entonces, después usted tiene que calcular cuántas tarjetas de cada número necesitará para repetir 10 veces el patrón formado. Luego está la número 5 y dice, escribe el 10º término de cada secuencia según el patrón que se muestra. 10 significa 10, o sea, usted tiene que, en la letra A, por ejemplo, el patrón es más 5. Así que usted tiene que calcular hasta llegar al número 10. Y ese, anotarlo ahí en el libro. Y en la letra B, el patrón es más 50. Entonces también tiene que repetirlo y anotarlo ahí. Luego está el ejercicio número 6, donde dice encierra un número y un patrón de cada grupo. Y aquí usted tiene que elegir, tiene que elegir un número, donde dice número, elige un número y elige un patrón. Y luego usted, ¿no es cierto?, forma la secuencia. ¿Ah? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, ahí el número es 95 y el patrón es 20. Significa que primero el 95, después se le suma 20 y da 115, después se le suma 20, da 135. Entonces lo mismo tiene que hacer usted, elegir un número y elegir el patrón y hacer, ¿no es cierto?, la secuencia en esos 5 cuadros que aparecen, ¿ya? Así que, alumnas, a desarrollar los ejercicios y no cambia de diapositiva hasta que no termina. Una vez que termina, recién avanza para saber si lo hizo como corresponde. Acá están las soluciones de la página anterior, así que se encerró en la letra A, el patrón era, ¿no es cierto?, que se van repitiendo 2 triángulos. En la letra B era
una circunferencia y 2 cuadrados. Ese era el patrón y usted tenía que repetirlo. Y en la letra C, el patrón era una flecha que va hacia la derecha y la otra flecha que va hacia la izquierda. Ese era el patrón. Y usted, por supuesto, tenía que repetirlo, dibujar 4 términos más. En la número 2, bueno, ahí la secuencia, yo no le puse la respuesta porque la verdad es que esa secuencia usted la hizo en forma libre, así que no todas son iguales. Lo importante era utilizar las 3 figuras. En el número 3 estaba bastante sencillo porque usted tenía que repetir, ¿no es cierto?, en la letra A 357, 35 y en la letra B 551 y 55, ¿ya? Hasta donde alcanzara. Después en la número 4, usted tenía que tomar el patrón 30553 y después 30553, ¿ya? A lo mejor usted inventó un patrón, pero tenía que utilizar los mismos dígitos. Entonces ahí decía que había que calcular cuántas tarjetas de cada número necesita para repetir 10 veces el patrón formado. Entonces, ¿qué hice yo? Le escribí 10 veces el patrón y luego saqué el cálculo, cuántas tarjetas por número y el total de tarjetas. Entonces, al hacer el patrón, son 10 tarjetas con el 0, 20 tarjetas con el 3 y 20 tarjetas con el 5. Y eso da un total de 50 tarjetas. 10 tarjetas es porque es un 0 por secuencia. Y el 3, en cambio, el 3 son 2 3, así que salía 20. Y el 5 también está repetido, así que también tienen que ser 20 tarjetas. Luego está el número 5, donde dice escribe el 10º término de cada secuencia según el patrón que se muestra. Entonces usted tenía que sumar a la letra A, sumar más 5. También le hice, se lo anoté para que usted entienda qué es lo que se hizo. Que a 43 le sumamos 5 y dio 48. A 48 le sumamos 5, nos dio 53. Y así sucesivamente hasta llegar al número 68, que es el que está ubicado en el 10º lugar. Luego, en la otra secuencia, el patrón era sumar 50. Entonces, el último número, 319, que está ubicado en el 5º lugar, se le sumábamos 50 y nos da 369. A ese número le sumábamos 50 y nos da 419, hasta que llegamos al 10º número y ese total ahí nos daba 569. Luego, el ejercicio número 6, yo no le puse la respuesta porque la verdad es que acá van a salir diferentes respuestas, porque no todas seguramente eligieron el mismo número. Lo importante era respetar el patrón. Si usted eligió el 300 y eligió sumar 20, entonces usted tenía que ir respetando 300 más 20, 320, 320 más 20, 340, hasta que utilizara los 5 cuadritos que aparecen ahí en el libro. Seguimos realizando actividades para ir aprendiendo cada vez más sobre los patrones numéricos. Entonces tenemos en la página 109 la actividad número 7, la letra A. Carolina decoró su dormitorio con unos banderines de colores siguiendo el patrón que se muestra. Un banderín rojo y 2 banderines naranjas. Dice que Carolina utilizó 16 banderines amarillos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos banderines usó en total? ¿Cuántos rojos usó en total? Entonces usted en su cuaderno va a dibujar la secuencia
respetando el patrón, uno rojo y dos naranja. Una vez que lo ha dibujado, entonces va a poder contestar cuántos usó en total y cuántos rojos. No se olvide que tiene que completar 16 banderines amarillos y respetando la secuencia y el patrón. Luego, Matías construyó un mosaico y formó el siguiente patrón: un rombo y dos hexágonos. Entonces, Matías repite 5 veces este mismo patrón. Entonces, tenemos que después, una vez que lo dibujamos en el cuaderno, tenemos que mirar, contar cuántos usó en total, o sea, cuántos hexágonos usó en total y cuántos rombos usó en total. Luego, la letra C, Claudia construyó las siguientes torres siguiendo las indicaciones de la tabla: la torre 1, la torre 2 y la torre 3. En el primer piso hay 5. Luego, en la torre 2 hay 10 y en la torre 3 hay 15. ¿Por qué? Porque ahí el patrón es ir sumando más 5. Así que usted tiene que seguir sumando más 5 hasta poder encontrar la respuesta de cuántos cubos necesita Claudia para construir una torre de 8 pisos. Acá le presento yo la solución. La número 7, cuando Carolina utiliza los 16 banderines amarillos, y como usted los dibujó, así como los tengo yo acá, usted después contaba y se daba cuenta que en total ella usó 24 banderines y 8 rojos. Así que, alumna, esa sería la respuesta. Luego, Matías también le hice el dibujo para que viera cómo iba quedando, y la respuesta es que Matías usó 10 hexágonos en total y 5 rombos en total. Yo creo que les ha ido súper bien porque esto es sencillo, no es complicado. Y veamos la solución de la letra C, donde Claudia construyó las siguientes torres siguiendo las indicaciones de la tabla. Entonces, está formada por cubos y teníamos hasta la torre 10 y nos pedían, o sea, nos piden saber cuántos cubos necesita para construir una torre de 8 pisos. Por lo tanto, teníamos hasta la torre 3 y le teníamos que sumar 5, nos daba 20. A 20 le sumábamos 5, nos da 25. A 25 le sumábamos 5, nos da 30. A 30 le sumamos 5, nos da 35. Y a 35 le sumamos 5 y nos da 40. Por lo tanto, Claudia necesita 40 cubos para una torre de 8 pisos. ¿Ya? Se fija que yo hice el cuadro porque el libro solamente estaba hasta la torre 3. Pero yo hice el resto porque así es mejor en matemática. Para las que les gusta escribir, lo escribe. Yo lo hice así escrito para que usted lo vea y entienda de dónde sale ese 40. Pero si usted tiene la capacidad de hacerlo mentalmente, también lo puede hacer mentalmente, ningún problema. Lo importante es encontrar la solución. Ya, en el libro, en la página 357, hay una tabla igual que la que aquí le estoy mostrando, y esa tabla usted la tiene que recortar y luego la tiene que pegar en su cuaderno, porque hay que desarrollar las actividades número 8 de la página 110. Así que necesita esta tabla, así que está casi al final, así que usted búsquela
recórtela y péguela. Y una vez que la pega, empieza a desarrollar la actividad 8, donde dice que tienes que pintar una fila en que se siga el patrón -1. Color verde, una columna en que se siga el patrón +10. Rojo, una diagonal en que se siga el patrón -11. Y la letra D, naranja, una diagonal en que se siga el patrón +9. Entonces usted tiene que trabajar en esa tabla. Y luego la número 9 dice, según la tabla de 100, escribe B si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Entonces la letra A dice, en todas las columnas se mantiene el dígito que está en la posición de las unidades. Letra B, en todas las diagonales con sentido como la flecha, el dígito en la posición de las unidades y el que está en la posición de las decenas aumenta en 1. Para eso usted tiene que mirar la tabla y ahí va a encontrar la respuesta. Y la letra C, en todas las filas del dígito de las unidades, aumenta en 1 si leemos los números de izquierda a derecha. Por lo tanto, ahí tiene que contestar verdadero o falso. Acá tenemos la solución del ejercicio anterior. Mire, seguramente lo que usted pintó tal vez no sea igual que el que yo le estoy presentando. ¿Por qué? Porque aquí era cosa de elegir. ¿Ah? Así que no se preocupe si no es igual al mío. ¿Qué es lo que interesa? Que usted respete el patrón. Por ejemplo, tenía que pintar azul donde se cumple el patrón de -1. Entonces, en mi caso, yo pinté 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, porque ahí se presenta, ahí yo escogí porque se presenta el patrón -1. Fíjense que ahí la secuencia es descendente, va bajando, por eso hemos restado. Luego había que pintar de verde un patrón donde se diera el +10, el patrón +10. Entonces, yo elegí pintar 13, 23, 33, 43. ¿Por qué? Porque ahí se da el patrón de sumar +10. Lo más probable es que usted no tenga lo mismo mío, pero usted tiene que fijarse en que se cumpla el patrón. Y ahí, al sumar +10, tenemos un patrón ascendente, va subiendo, porque partió en 13 y llegó hasta 93. Luego había que pintar en la tabla donde se cumpliera un patrón de -11. O sea que se fueran quitando 11. Y tenemos, por ejemplo, yo escogí 99 y pinté 99, 88, 77, 66, 54, 44. También es una secuencia de tipo descendente, va bajando. Partió en el 99 y terminó en el 44. Luego había que pintar de amarillo donde se diera el patrón de +9. Acá yo pinté 20, 29, 38, 47 y 56. Entonces ahí también tenemos una secuencia de tipo ascendente, va subiendo. Partió en 20 y llegó a 56. Usted tiene que trabajar en la tabla que pegó en el cuaderno y pintar de acuerdo al patrón que le están solicitando. No se preocupe, es que yo lo hice de otra manera, señorita, no está como el que usted hizo. No, muy probable que sean todos distintos. ¿Qué es lo que no debe cambiar? Es el patrón. Azul -1, verde +10, rojo -11 y amarillo +9. Muy bien.
Vamos a la solución de la pregunta 9 y dice que hay que escribir verdadero si es una B si es verdadero y una F si es falso. Letra A. En todas las columnas se mantiene el dígito que está en la posición de las unidades. Verdadero. Claro, mire la tabla. Fíjese en todas las columnas. Por ejemplo, en la primera columna, la unidad todas son 1. La segunda columna, las unidades todas son 2. No cambia. Por eso es verdadero. Después tenemos la letra B y dice, en todas las diagonales, con sentido de abajo hacia arriba, el dígito en la posición de la unidad y el que está en la posición de las decenas aumenta en 1. Si usted mira, por ejemplo, se ubica en el 97 y ve, y después del 97 en forma diagonal hacia arriba está el 86. Y ahí no aumenta 1, se quita 1, porque en la unidad estaba el 7 y ahora en el 86 está el 6. Le quitamos 1. Y en las decenas está el 9 y la otra decena tiene 8. Le quitamos, no le aumentamos. Por eso es falso. Luego en la letra C, en todas las filas el dígito de las unidades aumenta en 1 si leemos los números de izquierda a derecha. Y eso es verdadero. Porque, por ejemplo, veamos, a ver, ubiquémonos en el 31. 31 más 1, 32. 32 más 1, 33. 34 más 1, 35. Entonces siempre se va a aumentar 1 si nos ubicamos en la fila de izquierda a derecha. Tenemos la página 110 y la página 111 para completar estas actividades. Aquí se trata, número 10, de completar cada parte de una tabla de 100 de acuerdo a un patrón. Y el número 11 escribe el número que debe ir en el cuadrado rojo según una tabla de 100 y la operación que te permitió encontrar. Así que usted, para desarrollar esto, puede mirar la tabla que está pegada en su cuaderno y ahí puede completar estas preguntas. Ya, niñas, acá está la última actividad que hay que realizar en el libro. Acá no necesita ninguna explicación porque basta con mirar la tabla. Está todo sencillo, no hay ninguna complicación, tanto en la pregunta 10 como en la pregunta 11. No se olvide que tiene que apoyarse con la tabla. Mirando ahí usted puede sacar las respuestas. Bueno, alumna, he llegado al final de la clase. Espero que se hayan entretenido y también hayan aprendido un poco más sobre los patrones numéricos. Deseo que estén bien junto a su familia. Cuídense y nos vemos en la próxima clase. Adiós.